Bueno, muy bien. Antes de recibir a Álvaro Alfonso, voy a compartir con ustedes una breve lectura respecto a lo que está sucediendo con esta recolección de firmas que hizo el PIT-CNT con motivo de su propuesta plebiscitaria, ya analizada por nosotros. Ustedes saben muy bien que quien les habla considera que esta propuesta plebiscitaria atenta contra la Constitución de la República, contra la propiedad privada, contra derechos subjetivos inviolables, contra derechos adquiridos, contra 1.600.000 ahorristas, contra el sistema financiero uruguayo, contra el corazón de la legítima actividad financiera que desarrolla capital y forma capital, y en primer término contra la Constitución, violando el contenido de este plebiscito si eventualmente ocurriera que se convirtiera en una disposición constitucional. Esa disposición constitucional sería violatoria de la propia Constitución en todo lo que es, digamos, su elenco de principios constitucionales. Yo no sé si esto tomarlo en serio o en broma. Parece que fuera un chiste todo esto. Parece que fuera un argumento de una comedia desopilante, de humor político. Es increíble, ¿no? El PCNT, bueno, rechaza que se considere que lo que han hecho es un fraude electoral. Y ya se está en un promedio del 29% de las firmas presentadas rechazadas por la Corte Electoral, inhabilitadas por la Corte. Ante esta situación que generó cuestionamientos desde el oficialismo al proceso de recolección de firmas que siguió el PCNT, la central sindical envió una nota a la Corte Electoral pidiendo la revisión de todas esas firmas rechazadas. El carácter del rechazo de las firmas, artículo 31 de la circular vigente, que es, digamos, el estatuto interno, es el estatuto reglamentario que tiene fuerza de ley a nivel nacional, de acuerdo a nuestro único órgano jurisdiccional, es decir, que tiene potestad de, ¿qué?, de ejercer la justicia electoral, así como hay jurisdicción en la Suprema Corte de Justicia, en el Poder Judicial, en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Bueno, la Corte Electoral es el único órgano competente que administra y aplica justicia en materia electoral, en lo que hace a los derechos electorales. Por lo tanto, lo que expide la Corte Electoral como aprobación o como rechazo de firmas presentadas tiene un plazo mínimo de 2 días corridos, dice esta circular, como para que se rectifique de parte de los proponentes ese rechazo, y si esos 2 días transcurren, caduca esa posibilidad. Es decir, el efecto de la inhabilitación de firmas, en este caso presentadas para un plebiscito, tienen un carácter perentorio. Es decir, caducan a los 2 días continuos corridos a partir de la información que la Corte Electoral, como, digamos, autoridad electoral, le comunique a los proponentes, en este caso, de un plebiscito, respecto al rechazo de un número X de firmas presentadas. Eso es lo que ha pasado. La comisión que encabezó la recolección de firmas solicitó a la Corte Electoral la nómina de las firmas rechazadas por considerar que no coinciden con la firma de la credencial. Es impresionante, ¿no? Además dice que no admiten que se plantee que hay un fraude electoral. Bueno, miren los números, es increíble. El lunes 3 de junio, la Corte Electoral rechazó el 27% de las firmas analizadas y otro 2% pasó a revisión o búsqueda de más datos, por lo que el 29% no fue avalado, en definitiva. El martes 4 de junio se rechazaron el 24% de las firmas también analizadas, se enviaron a revisión otro 3% y fue rechazado el total. El miércoles 5 subió el rechazo de firmas presentadas a un 33%, a lo que se agregó otro 2% enviadas a instancia de rastreo, cotejo, es decir, de una mayor revisión posterior. En total, las que no fueron avaladas, 35%. Jueves 6 de junio, el total no avalado fue del 30%. El viernes 7 de junio,
ascendió el total no avalado al 36%. El lunes 10 de junio, este lunes próximo pasado, hubo un rechazo del 32% más el 2%, es decir, un 34% de las firmas no fueron avaladas, fueron rechazadas. Estamos hablando de que día a día de revisión de firmas se rechaza un 32, un 34, un 33%, ha crecido inclusive el porcentaje de rechazo. El PICNT pidió a la Corte Electoral la nómina de las 30.000 firmas rechazadas. Ahora hay más. Hay otras 18.000 rechazadas más, con papeletas incompletas. Bueno, los motivos son impresionantes, ¿no? A ver si los encuentro por acá. A ver si encuentro los motivos del rechazo. Bueno, por ejemplo, que hay firmas de menores de edad, de gente no habilitada para votar porque hace 2 periodos continuos, si contiguos que no votan, gente fallecida, no coinciden las firmas con los datos de las credenciales. Es realmente escandaloso todo esto, ¿no? El pedido a la Corte del PIT-CNT se fundamenta en dos razones. No, esto causa gracia y tristeza a la vez, ¿no? Es tragicómico. A ver, primer punto, primera razón, que el descarte de firmas por este motivo no cuenta con revisión de peritos calígrafos. Estamos hablando de firmas que se dice que obedecen a menores de edad, firmas de personas que fallecieron, firmas de personas que están en el exterior y no votaron en el 2014 ni en el 2019, por lo tanto están habilitadas para el ejercicio del voto, del sufragio, en cualesquiera de las características de la democracia directa. ¿De qué peritos calígrafos están hablando? No coinciden las firmas con los datos personales y en relación a las credenciales presentadas. Se tiene que cotejar con la credencial, que es el documento que habilita a cada uno de nosotros como votante integrante del cuerpo electoral. Es realmente impresionante. Por ejemplo, ¿cuáles son los motivos del rechazo? Bueno, se trata de personas no habilitadas, menores de edad, fallecidos, residentes en el exterior que no votaron en los años 2014 ni 2019. La mayor cantidad de rechazos es por firma que no coincide con la credencial. ¿De qué perito calígrafo están hablando? Y la otra hipótesis que manejan respecto a este reclamo, a ver, se me pierde, a veces, bueno, aparece acá. La otra razón es, hemos constatado una disparidad de criterios de valoración en la actuación de las diferentes mesas que vienen revisando las firmas. ¿Cómo les gusta meter palabrerío, ¿no? A los comunistas. Les encanta las frases largas, elípticas. A ver, que hemos constatado una disparidad de criterios de valoración en la actuación de las diferentes mesas que vienen revisando la firma. ¿Lo podemos hacer en estilo, querés, dictatorial? ¿Estilo régimen totalitario? ¿No? Si ellos fueran gobierno, te darían un comunicado así. Hemos constatado una disparidad de criterios de valoración en la actuación de las diferentes mesas que vienen revisando la firma. Y después te hablan de dictadura. Son tremendos. Claro, si son distintas mesas que están analizando distintas papeletas y están enfrentándose a distintas circunstancias, y es evidente que van a tener valoraciones de acuerdo a las distintas circunstancias presentadas en esas papeletas. Es todo un bla, 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 es un palabrerío. ¿Qué quieren decirnos con esto de criterios distintos, disparidad de criterios de valoración? Y te está diciendo la Corte, mirá, se rechazan porque no coinciden las firmas con la credencial, con los datos de la credencial, o porque son firmas de gente fallecida, de gente inhabilitada o de menores de edad. Se terminó el cuento. Pero y valga la redundancia, ¿te das cuenta del disparate, de lo bochornoso que está haciendo esto para Uruguay? ¿Esta gente está hablando en serio o están realmente queriendo hacer el ridículo? Porque me parece que esto es hacer el ridículo ya. Porque están abocados a una recolección de firmas en pos de un plebiscito que es realmente una bizarrez, atenta contra la Constitución, contra los principios sacramentales más básicos, pétreos de la Constitución, la inviolabilidad del derecho de propiedad, del derecho de propiedad privada, la inviolabilidad de los derechos adquiridos, principios de seguridad jurídica, la inviolabilidad de las actividades legítimas, empresariales, comerciales, todo tipo de actividad lícita, el aval con el que cuentan
estas empresas financieras hace más de 22 años en relación al Banco Central del Uruguay, dando todo el aval de la categoría profesional, de la calidad de servicios, la el incremento de la rentabilidad, las utilidades que van creciendo, afortunadamente, son datos venturosos, que incluso la gente del PCNT los puso como datos negativos. Es decir, que hayan duplicado o triplicado las utilidades, quiere decir que duplicaron el porcentaje de rentabilidad, y eso le va a ensayo a todos los clientes que están apostando a esas capitalizaciones de los ahorros por el régimen de la seguridad social que les permite optar respecto a la obligatoriedad de los aportes para el retiro. Bueno, la mitad de esos aportes pueden optarlos para llevarlos hacia una cuenta personal de capitalización de sus ahorros, es decir, un pilar individual, se le dice técnicamente, es decir, un aspecto individual para ese dinero capitalizarlo en una cuenta personal que integra tu patrimonio, que pasa a integrar tu propiedad privada, que pasa a integrar tu masa patrimonial y que incluso es integrante de qué ese dinero, de toda tu masa patrimonial. Cuando seas causaviente, si lamentablemente te toca fallecer o el ahorrista que fallece, eso se transmite por derecho de herencia a sus herederos legítimos porque forman parte de la propiedad privada y de un patrimonio personal y familiar. Contra esto, están atentando contra todo esto y están sumamente preocupados, presentando un nivel escandaloso de firmas que no coinciden, de papeletas truchas. Estamos hablando de un 29, un 30, un 32% de rechazo de las firmas ya, digamos, revisadas. Están en un promedio de unas 260 y pico de miles de firmas ya revisadas y estamos hablando de un 30% rechazadas. Sigue incrementándose el porcentaje de rechazo y ellos plantean que se revisen de nuevo e incluso pretenden que esto no tenga ese régimen de perentoriedad y caducidad. La Corte Electoral te rechaza, te dice que eso no está habilitado, y bueno, tenés 2 días para meterle y bueno, rectificar y decirle a la Corte, no, mirá, te presento de nuevo la misma firma con los mismos datos personales, a ver si ahora los aprobás. 2 días tiene. Ya está corriendo, ya corrió uno. Y de las firmas que rechazaron, cuando las comunicaron, del día lunes ya pasó, ya se les perdió el plazo, es perentorio. Del día martes, hoy estamos a miércoles. La del lunes, hoy miércoles, ya terminaron. Las que escrutaron el día viernes de la semana pasada, el día jueves de la semana pasada, ya está, ya marcharon. ¿Qué pretenden? ¿Que revisen otra vez y que se eternice esto? No. ¿Viste cómo violan todo el tiempo los principios legales de un Estado de Derecho? Todo el tiempo están violando los principios más elementales que nos dan garantías a todos, garantías jurídicas y que se cumplan para todos por igual. Son irrespetuosos de la igualdad ante la ley, de la estabilidad jurídica y de las disposiciones legales vigentes. Son realmente terroristas haciendo su revolución a través de estos, llamalo tecnicismo, pero muy berretas, ¿viste? Muy berretas. Son tecnicismos realmente lamentables que están agotando el país, cansando a la opinión pública, cansando a la Corte Electoral, pero también tenemos un sistema que es muy permisivo, es permeable a este tipo de estratagemas, estrategias que se reiteran en la historia de nuestro país en estos últimos 40 años, con este Frente Amplio por un lado y PCNT, que son los reyes de la democracia directa, y van una y otra y otra y otra vez, ¿para qué? Para atentar contra la Constitución, la propiedad privada, el bienestar de los uruguayos y el futuro económico de nuestra nación y de las nuevas generaciones. Bueno, vamos a una pequeña pausa, Ramón, y ya recibimos a quien es ahora candidato a diputado por el Partido Nacional, investigador, periodista, periodista radial, escritor de, si no me equivoco, 18, 19 libros, muchos de ellos premiados, reconocidos en el exterior, uno de ellos creo que convertido ya en documental, es decir, un periodista de altísimo nivel de investigación respecto, bueno, a todo ese universo de la Guerra Fría, el contexto de Guerra Fría en el Uruguay, ese terrorismo contra el Estado, el proceso de la dictadura, qué ocurrió ahí después de la dictadura, y todas esas organizaciones, esas huestes terroristas atentando contra nuestro Estado soberano, contra nuestra democracia, contra nuestra república,
contra nuestro Estado de Derecho. Les hablo de Álvaro Alfonso. Vamos a conversar con él respecto a estos temas, por ejemplo, a lo que él investiga y por qué se le ocurre formar parte, armar una lista y postularse como candidato a diputado por el Partido Nacional. Si no me equivoco, creo que es lista 23. Quédate ahí que vamos a hablar con él.